amigos, muy buenos días. Vamos a iniciar el curso de bioética correspondiente al segundo semestre del 2018. Bienvenidos al curso de bioética y deontología. La primera parte que vamos a revisar es el tema relacionado con la bioética histórica. Como ustedes saben, vamos a hacer un recorrido a lo largo de los 2500 años de historia de la ética en el mundo occidental. Vamos a ver algunos aspectos históricos y algunas interpretaciones y definiciones que son importantes para el desarrollo del curso. Bien, vamos a empezar por el elemento central de nuestras preocupaciones, que es el concepto de moral. Como ustedes saben, la moral es basada está en la costumbre de las sociedades en las cuales los individuos nos desarrollamos, y que se puede definir como reglas o conductas o normas que rigen la conducta de un ser humano. Esto obviamente está en la relación que podemos establecer entre el individuo, cada uno de nosotros, con el grupo social en el cual nos desarrollamos. Ahí van a ser tomados en cuenta los actos voluntarios que los demás van a aceptar de nuestras características y conductas. De hecho, ya los estudios han mostrado que los animales en su evolución han logrado adquirir, en el caso del ser humano, características especiales que le permiten adaptar un sistema nervioso a las condiciones y consideraciones que da el comportamiento de las personas. El segundo punto clave es el término conocido como la ética. Todos sabemos en estos últimos tiempos la ética ha sido un elemento central de la vida de nuestras sociedades y ha sido definida como una parte de la filosofía y se ha denominado como la filosofía moral, y que es la disciplina que se encarga pues de evaluar el comportamiento moral que hemos visto de las personas y lo caracteriza y le da la orientación a ser aceptado o no, de manera que el concepto de bueno, malo, correcto o incorrecto es parte y objetivo principal de la ética. Esta ética ha sido desarrollada a lo largo del tiempo y han habido diferentes teorías éticas, entre las cuales vamos a revisar algunas que nos competen para el entendimiento de nuestras actividades. De manera que vamos a comenzar con diferenciar el concepto de ética y moral. Como hemos visto, la ética es derivada de la palabra griega ethos, que significa costumbre, acción, hábito. Y eso es muy importante tener en cuenta porque se basa en principios. Ambos, tanto la ética como moral, buscan lo mismo, están basados en lo mismo. Solamente la interpretación de cada uno de esos en su sentido estricto nos va a dar la diferencia. La ética es un saber teórico, en cambio la moral es un saber práctico, porque es el que desarrollamos frente a nuestra comunidad, dentro de los actos humanos que desarrollamos. La ética es una reflexión abstracta, necesita una lucubración, una interpretación, mientras que la moral es un hecho que se arregla con los valores y es rápidamente concebido por el grupo social, y aceptado o rechazado. Y además la moral es una reflexión concreta, en contraste con la interpretación abstracta de la ética. Y por último, la ética, desde que el ser humano sintió la necesidad de comprender, tuvo que recurrir a este elemento para poder determinar y definir sus acciones, mientras que la moral ha existido siempre, va a seguir existiendo y va a adaptarse a los cambios que tanto el hombre a lo largo de su existencia como las sociedades se desarrollan. Van a aparecer nuevos criterios morales, nuevas conquistas morales, nuevos retos morales, nuevos dilemas morales que la ética tendrá que resolver en su oportunidad. Para entender la ética debemos recordar algunas partes importantes de lo que es el hito histórico. Los antecedentes históricos se remontan a más de 2500 años. Recuerden ustedes que en las épocas helénicas, en la Grecia Magna, un grupo de personas que vivían en condiciones precarias desarrollaron un enorme conocimiento que dura nuestros días. La mayor parte de ellos carentes de toda instrucción básica,
con carencia de los medios que hoy día contamos, pudieron desarrollar, entre otros, gran parte del conocimiento como lo vemos ahora. En las imágenes podemos apreciar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que son de repente entre los centenares de personajes que escribieron, pensaron y escribieron algún tipo de manifestación que terminó en conceptos de conocimiento, de ética y de ciencias en general. Lo importante es que esta primera etapa de la ética se denomina la ética de la virtud, porque fue precisamente los griegos presocráticos lo que, lucubrando sobre el tema, consideraron que los actos buenos o la propia belleza eran situaciones que agradaban a los demás. Es mucho más fácil entender que un acto bueno que realiza una persona honrada, honesta, se perfila y es apreciada por la comunidad. De manera que la virtud, en este sentido, como ellos le llamaban con el concepto de arete, era el concepto de la excelencia, lo máximo que se podía esperar de un guerrero, de una persona, de una mujer, de un varón, o quien fuera. Y el objetivo era, como dicen, esta ética hipotética, porque estaba basada en el concepto de la vida buena. Entonces, para ser virtuoso había que ser correcto en nuestras actitudes. De manera que por eso esta ética que se denomina hipotética, su objetivo principal era lo bueno de la vida, las cosas buenas de la vida. De ello esperaban, y miren, de alguna manera lograron hacer un gran descubrimiento, pues les permitieron encontrar el concepto de la virtud, porque obviamente no había necesidad de ser un gran filósofo para encontrar la virtud como elemento central de la vida de una sociedad, pero alguien tenía que escribirlo, alguien tenía que pensar alrededor de ello, alguien tenía que poner una teoría ética en este sentido. De manera que, de esta manera creo que tanto Sócrates con el método maviéutico, pues aprender, como en las clases que vamos a dar, a sacar de los estudiantes el conocimiento rico que han aprendido durante sus primeros años, o como Platón, el gran escritor del mito de la caverna, que es el primero que nos da el concepto de alma, de espíritu, que es un concepto muy importante. Lógicamente tiene sus detractores, pero indudablemente un pensador de gran profundidad. Y Aristóteles, que probablemente sea el más significativo de todos, porque tuvo más erudición, tuvo más posibilidades de enseñar su arte. De manera que esta primera etapa de la ética virtuosa, que se desarrolla en la ética clásica de Grecia, incluye también a Hipócrates y a Galeno, que son dos personajes que por alguna razón dedicaron sus esfuerzos un poco filosóficos a la ciencia, ¿no? y generaron los primeros avances de lo que hoy día conocemos como el concepto griego de la medicina, el juramento hipocrático, el corpus hipocrático y otras situaciones. Esto ha durado hasta el cristianismo prácticamente, porque el cristianismo que aparece a inicios de nuestra era marca un principio y un fin. Probablemente Grecia decae, es avasallada por Roma, y Roma a su vez genera 7 siglos de dominación que terminan precisamente con el inicio del cristianismo. Para resumir entonces, esta primera etapa estaba caracterizada por el concepto de la ética y la virtud, que era lo que hemos mencionado, el acto virtuoso. Estaba basada en el naturalismo. Ellos reconocían con mucha claridad el efecto de la naturaleza. Ellos podían observar las estaciones, el día, la noche, podían observar la reproducción de los animales, los diferentes tipos de observaciones que hacían. De manera que estaban basados en la naturaleza. El hombre era parte de la naturaleza, por lo tanto, ellos han persistido hasta nuestros tiempos con el concepto de naturalismo, que el cristianismo lo tomó con mucha, precisión para aplicarlo a las funciones que ellos han considerado incluidas en la religión. Y por último, podríamos tomar en cuenta el concepto de la fronesis, dado por Aristóteles, que determinaba que las acciones éticas, las funciones virtuosas, estaban determinadas por el concepto de la fronesis, es decir, el justo medio que permitía que las personas de una manera prudente tomen decisiones que la ética las respaldaba y las hacía suyas. De hecho, para los conceptos ya de nuestro tema,
después del juramento hipocrático y del oscurantismo que hubo durante los años primigenios de las sociedades humanas, probablemente hasta el año 1200, 1300, que cuando comienza el Renacimiento comienzan a reflorecer todo ese conocimiento greco-romano y judaico que habíamos iniciado en los primeros siglos. Y ya en los tiempos modernos aparece un concepto de la ética médica. Y esto se debe a que en el siglo XVIII, Sir Percival Pott, un médico moralista, un devoto cristiano, fue encomendado para realizar un folleto que lo llevó a cabo y estableció lo que él llamó Medical Ethics. En inglés obviamente corresponde a la ética médica. Probablemente fue el primer código que se aplicó sobre todo en los hospitales ingleses para las relaciones que se establecían entre los profesionales y entre los médicos y cirujanos, que eran en esos tiempos dos ramas de la medicina. Y posteriormente la American Medical Association, la AMA, unos años después, adapta un código que también se conoce como Medical Ethics, de manera que gran parte de la vida de la medicina antigua y moderna se ha basado en esos dos conceptos: el concepto de la ética griega, hipocrática, y el concepto de la ética médica o Medical Ethics de Sir Percival Pott. De manera que así estuvimos regidos durante muchos años. Lo importante es que hay que conocer es que además de los cambios, llamemos históricos, que tiene la ética, también aparecen unos cambios sociales importantes. Y probablemente en la parte filosófica, Sir John Locke, Hume, Benjamin Mill crean una nueva forma de comprender la ética y trazan un concepto que se ha utilizado hasta nuestros tiempos, que se llama la falacia naturalista. Ellos echaron por tierra los conceptos de la ética virtuosa. Ellos consideraron que el hombre no era sujeto de ser bueno por una condición previa, natural, sino que el sujeto podría hacer actos éticos siempre y cuando su concepto moral estuviera basado en la utilidad de las cosas. De manera que el bien común de las personas es el elemento central del utilitarismo que generaron en Inglaterra estos personajes. Y de hecho son la base, entre otras, de los derechos humanos, de manera que John Locke, por ejemplo, que fue un personaje del siglo XVI, era un escribano de un terrateniente inglés, que entre otros fue el creador de la psicología, porque escribió muchos textos sobre el tema, en tiempos muy remotos, indudablemente. Consideró la tabula rasa, que los hombres éramos personas que teníamos al nacer una condición para ser éticos, pero no éramos éticos, que eso se tenía que aprender. Por otro lado, Hume, Bentham y Mill establecieron las condiciones del valor intrínseco del beneficio de las personas, y ellos desarrollaron a lo largo de la historia y crearon y dejaron el utilitarismo como una parte importante en el concepto social, que tuvo una gran influencia en la filosofía, de manera que estos dos conocimientos hermanados hicieron este cambio que la naturaleza y la historia ha aceptado a lo largo de los tiempos. Después ellos insistieron en que el concepto de la ética estaba basada, y así como los griegos habían insistido en la virtud, y Kant, vamos a ver ahora, con el deber como el elemento central de la deontología y de las acciones éticas, por este lado, la utilidad que ellos establecieron estaban orientadas, como todas sus lecturas y todas sus orientaciones y definiciones, a que las acciones buenas estaban convalidadas siempre y cuando todas ellas estaban orientadas a el beneficio humano. De manera que con este concepto se cambió muchísimo de la filosofía, y probablemente ha tenido una gran influencia en la aparición de la bioética, porque van a ver ustedes cómo la bioética se alimenta de la ética virtuosa por sus conceptos básicos, ¿no? Ustedes saben que la beneficencia y la no maleficencia son los conceptos más antiguos, históricamente hablando. Los conceptos modernos de los derechos humanos y sobre todo de la autonomía y de la famosa justicia son elementos que han constituido la bioética moderna, pero son incorporados a estos conceptos. No podríamos haber llegado a la bioética si no es que hubiéramos considerado estas etapas importantes del desarrollo histórico de la ética. Una
observación especial es la que tenemos que dar a la revolución moral de Kant. Recuerden ustedes que Immanuel Kant fue un prusiano, hoy alemán, que nació en Königsberg, una localidad que hoy día está ocupada en territorio ruso, pero en su tiempo era una población alemana un poco aislada del tráfago de las metrópolis alemanas, pero que generó en este grupo de personas lideradas por Kant el gran desarrollo de una ética muy específica y orientada fundamentalmente al desarrollo de las intenciones, de la voluntad del bien, y estableció de alguna manera el famoso idealismo alemán, que estableció las bases del desarrollo de la autonomía. Vean ustedes, hoy en día los derechos humanos y la vida en sociedad está basada en la capacidad de las libertades de las que gozamos los seres humanos y que están perfectamente establecidas. Se generaron por la idea de Kant y establecieron el famoso concepto del imperativo categórico. El imperativo categórico, entonces, miren, si ustedes consideraran la ética un rompecabezas, una de las piezas más importantes de una actitud moral, sea cual fuera, utilitaria o virtuosa o lo que fuera, o de los nuevos tiempos, no se puede pasar sobre el concepto del imperativo categórico de Kant. Y él establece, pues, de una manera, lo dice, ¿no? Obra de tal manera que tu conducta pueda valer siempre como ley universal y procede de modo tal que traces a la humanidad, tanto en ti como en los demás, como un fin en sí mismos y jamás, nunca como un medio. Esto es muy importante. Él no está tan embebido en las cuestiones naturalistas del ser bueno o malo, sino más bien es la intención. Y probablemente la respuesta sería la corrección o incorrección del acto antes que el concepto clásico del bien y el mal, que obviamente están basados en una muy fuerte base en el naturalismo, no permiten muchas veces tomar decisiones que en otras condiciones se consideran indispensables para tomar decisiones. La deontología es una parte de las éticas universales, es una forma ética. Está basada fundamentalmente en el concepto del deón, que en griego se traduce como el deber. Y aquí sí considera con mucha categoría el concepto que los actos que realizan los seres humanos, llamados correctos o incorrectos, no dependen de las consecuencias, se tienen que aplicar. Es por ello que la deontología se aplica de una manera categórica en los códigos deontológicos profesionales, en los códigos éticos de las instituciones, de manera que en general todas estas situaciones se van a producir cuando se aplican sin miramentos los conceptos que se consideran éticos para el grupo de personas que han establecido este imperativo categórico de la deontología. De manera que nosotros, los médicos, nos damos leyes a nosotros, los abogados se dan leyes a ellos, o sea, sin considerar los aspectos que la ley contempla, sino son independientes, y los creamos como elementos que nos permiten una vida en sociedad aplicando los conceptos deontológicos para el ejercicio de las profesiones. Debemos también diferenciar el concepto entre la ética y la deontología. Recuerden ustedes, cuando hablamos de ética médica, siempre acudimos al famoso libro que tenemos en nuestras consideraciones para efectos de juzgar los actos morales de los médicos, y se habla de la ética y de la deontología. De manera que la ética profesional es el estímulo que se hace para que las personas sean buenas, nos da las pautas, y las relaciones con el pensamiento de cada uno de nosotros, está centralizado en nosotros, y es exigible por la sociedad a los profesionales. Y esto es una parte de la ética aplicada. En cambio, la deontología no. La deontología está hecha por los pares, está orientado al deber estricto, está basado en normas rígidas establecidas en códigos éticos, como el caso del código profesional que usamos nosotros, y debe ser aprobadas por el colectivo profesional. No está basado en los conceptos de la propia sociedad. Y está basado de alguna manera entre la moral y el derecho. De manera que cuando ustedes al final de su carrera hablan sus códigos éticos y deontológicos, van a tener que validar estos dos puntos, uno estimulando a ser bueno y el otro corrigiendo a los hechos, los imperativos categóricos que hemos mencionado. Otra
llamemos etapa del desarrollo de las éticas modernas, es un concepto que se liga mucho al utilitarismo y a la bioética moderna, que es el consecuencialismo. El consecuencialismo está basado en este hecho, llamamos teleológico del griego, que son los finales, las metas, las consecuencias que se producen cuando una actividad humana se realiza. Entonces la deontología, de alguna manera, va a tomar las medidas para ejecutar los actos éticos que se realizan. Sin embargo, la diferencia de la ética y la virtud, lo importante son las consecuencias que se producen por el hecho de aplicar las normas. Las normas pueden ser virtuosas o pueden ser igualmente utilitarias. Ambas pueden ser legales. Sin embargo, muchas veces esto no se condice con las consecuencias. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que retirarle un respirador a un moribundo terminal que está sufriendo y estamos cometiendo un acto que va a tener repercusión indudablemente legal, ética y moral. De manera que uno debe entender que la aplicación del bien común estará basado en los resultados. Si el resultado beneficia a las personas dentro del área utilitarista, pues habrá que hacerlas. Por eso es que la bioética hoy día tiene esa gran virtud de tener una forma que podamos orientar para poder manejar en el contexto estricto de nuestras actividades. Es por eso que esta segunda gran etapa que hemos mencionado del utilitarismo y de la ética médica de Sydenham están basadas pues en conceptos que han terminado en el concepto del famoso liberalismo, ¿no? Recuerden ustedes que la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que han marcado hitos históricos en el desarrollo de las sociedades, han permitido que existan las libertades, los derechos humanos y las libertades restrictas, religiosas, la autonomía humana, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. De manera que esta etapa de la ética, llamémosle anglosajona, ha marcado este cambio de la ética hipocrática, naturalista y de virtuosa hacia un mundo nuevo en consideración de las nuevas cambios sociales que dieron estas grandes revoluciones, tanto la francesa como la norteamericana. Y probablemente en los tiempos modernos, ya entrado el siglo XX, después de las terribles guerras mundiales, aparecen nuevos compromisos. La aparición de la bomba atómica, la aparición de la tecnología, el desarrollo de los medicamentos que han modificado radicalmente la vida en el planeta. La mortalidad y la morbilidad por las enfermedades decae permanentemente, hay un crecimiento y aparecen las revoluciones industriales, de manera que todos estos cambios obviamente no podían ser manejados con la pluma de la ética virtuosa o del propio utilitarismo. Tenía que adaptarse a estos cambios, de manera que después de la guerra mundial existen numerosas situaciones que nos hacen pensar de la vigencia de este asunto. Es así que ya a finales del siglo XX, en los años 70, hay más o menos un cambio que se asimila, porque ya desde comienzos del siglo aparece esta palabra. Fritz Schardt, que es un politólogo alemán, pastor protestante, había escrito algunos temas relacionados con el medio ambiente y había calificado a este hecho con el concepto del bioethik, que es un concepto alemán que quiere decir pues lo mismo que en inglés y casi lo mismo que en castellano, la bioética. Otro gran impulsor de este tema, fundamentalmente ecológico, fue el Aldo Leopold, que es un ingeniero forestal norteamericano, que en la década de los 50 desarrolla el concepto escribe un famoso libro, La ética de la tierra, y lo liga pues al concepto que la bioética estaba buscando ya en esos tiempos. Y probablemente quien populariza y que de alguna manera le da un gran impulso al desarrollo de la bioética es Van Rensselaer Potter. Él es un bioquímico norteamericano de la Universidad de Wisconsin que habla del famoso concepto de la ética global, o sea que es la aplicación de la ética en la vida en general, que incluye todos los campos, como hoy día lo podemos apreciar, y establece el término conocido como bioética y lo populariza en Estados Unidos. Escribe un interesante libro que es La bioética, un puente al futuro, en que precisamente busca
de encontrar este nexo que debería existir entre la ciencia y la ética. Ahí está el gran valor de este autor, que ha permitido que hoy día la ciencia, que es indudablemente llevada por el concepto del desarrollo científico, ha tenido que ser de alguna manera puesta en control con esta gran corriente de ética que ya se había extinguido. De manera que probablemente la ética, que ya era un concepto casi del pasado en los tiempos a fines del siglo XX, vuelve a retomar sus condiciones. Aparecen numerosos autores, filósofos, científicos y los que hoy día llamamos bioeticistas, de manera que ya esto ha generado pues una serie de cambios importantes. Pero para efectos ya de la bioética en los tiempos modernos, probablemente uno de los temas más interesantes en Estados Unidos, que es el lugar donde se genera toda esta corriente, es el caso Tuskegee. En los años 40 sale publicado, en los años 60 sale publicado en el New York Times un artículo sobre un experimento que se realizaban en afroamericanos y que había sido condenado por la opinión pública, porque se habían hecho estudios en pacientes de raza negra que no habían dado las condiciones básicas de un ser humano para ser sometido a experimentación. De manera que este caso probablemente haya sido una de las grandes motivadores de la bioética. Y lo digo así porque en el año 79, en abril, en Nueva York, sale publicado el famoso reporte Belmont. El reporte Belmont es entonces un gran paso porque fue dado en condiciones de la investigación de seres humanos, en este caso de varios problemas que se habían suscitado en los Estados Unidos. Cuando la ciencia crece y comienza a ser aplicada en todos los campos, incluyendo en la salud, se convierte en un riesgo. Numerosas personas quedan entonces sometidas a experimentos, entre comillas, que numerosos médicos y centros hospitalarios, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, comenzaron a realizar nuevas propuestas de drogas, nuevas cirugías, nuevas consideraciones que indudablemente muchas de ellas producían más daño que bien. Y precisamente por eso, ante el caso Tuskegee y otros casos, el Congreso de los Estados Unidos le encarga a un grupo de personajes científicos y filósofos, sociólogos de los Estados Unidos para establecer los principios y guías éticos para la protección de los sujetos humanos en investigación. Y nombra esta comisión precisamente para este tema. Y como resultado de eso sale este informe Belmont. Y ahí aparecen estos tres elementos básicos que nos van a servir o nos han servido para que la bioética moderna se desarrolle. El concepto del respeto por las personas, que es un equivalente a las libertades, a la autonomía humanas, el concepto de beneficencia, que como ustedes saben ya existía desde los tiempos hipocráticos, el objeto del bien como el elemento central de todos los tiempos, ¿no? En especial del médico, y el concepto moderno de justicia, que está basado ya no en los conceptos médicos o medicalizados, sino en los conceptos desarrollados por los logros de la Revolución Francesa. La justicia es la aplicación del derecho, y son precisamente los derechos humanos que salvaguardan nuestras actividades como seres humanos. De manera que con estos tres principios básicos se abrió el camino de la bioética moderna. Ahí se generan una serie de cambios que indudablemente repercutieron en Estados Unidos inicialmente, luego en Europa y en el resto del mundo. Entonces la bioética es, como su nombre lo indica, una ciencia de la ética aplicada a la vida, y surge de este entendimiento, este empoderamiento de los derechos personales a elegir y rehusar, el derecho que tenemos a tomar decisiones. Pero esto es en un contexto, como ustedes, todavía jóvenes, probablemente no hayan vivido, pero lo estén viviendo. Habían abusos en investigación numerosos, que los vamos a ver en las siguientes reuniones. Aparecieron los derechos civiles que antes no se consideraban. Los hombres de raza negra no podían sentarse en los omnibuses donde habían blancos, no podían entrar a lugares donde los blancos pernoctaban o se alimentaban. Igualmente, las mujeres no tenían derecho al voto. Luego aparecieron las grandes guerras postcoloniales,
cuando Estados Unidos invade y declara una guerra de baja intensidad en el Vietnam. Matan a más de 1 millón de personas, miles de mutilados de los dos lados. Ya no comentamos con los conceptos de Afganistán, Irak, Medio Oriente, que ustedes ya han comenzado a vivir. Y también en medicina los progresos tecnológicos se hacen enormemente grandes. A partir del año 50 la medicina avanza a pasos agigantados que no han cesado. Hoy día, junto con la informática probablemente y las ciencias nucleares, sean los campos de mayor desarrollo. Aparece la diálisis renal, aparecen los conceptos del aborto médico seguro, aparecen los anticonceptivos, elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades, el diagnóstico prenatal, los cuidados intensivos, la genética, las nuevas drogas, etcétera, etcétera. De manera que hay un nuevo menú que hablar. Ya no eran suficientes los conceptos éticos básicos que nosotros habíamos considerado. De manera que en estos tiempos, basados en los derechos humanos, que son la base del ordenamiento jurídico y político, que establece el famoso concepto de la dignidad de las personas, es decir, el reconocer los derechos de las personas, señores. Es importante que debamos tomar en cuenta la vitalidad que tienen estos conceptos, de manera que junto a ellos podemos desarrollarlos de una manera muy clara. Entonces ya la bioética se consolida y probablemente un numeroso grupo de investigadores, de personalidades de la época comienzan a tocar el tema. Y uno de los que primero desarrolla esto es precisamente Warren Reich, que es un personaje de la primera fase del desarrollo de la bioética y que la define como el estudio sistemático y profundo de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida, a la luz de los valores y los principios morales. Bueno, que no es ninguna novedad porque describe prácticamente lo que dice el término. Y probablemente después Warren Reich él mismo hace una nueva propuesta de definición que me parece un poquito más amplia y que se liga a nosotros y se desliga un poco de los otros temas. Y lo considera como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral en las decisiones y conductas y políticas de las ciencias de la vida y de la atención en salud. Como ven, hay un cambio bastante interesante que, bueno, indudablemente lo acerca mucho a la medicina, pero sin embargo sigue manteniendo sus vínculos con el desarrollo de la ecología mundial, del bioderecho, de la ética aplicada en la investigación científica, no se olviden, eso lo vamos a ver con mucha claridad, y de otras ramas del saber y el desarrollo humanos, de manera que la bioética ha nacido y ha venido para quedarse, porque no hay otra alternativa. También pueden ustedes ver el concepto de Potter que habíamos mencionado, y él establece este concepto en su libro famoso de El puente al futuro, en el cual la bioética establece que si existieran dos culturas que parecen incapaces de hablar entre sí, ciencias y humanidades, y así es parte de la razón que el futuro se vea dudoso. Entonces, podríamos construir un puente, precisamente ahí está, un nexo entre estas dos culturas, ¿no? De manera que, con mucha claridad y mucha sencillez y con mucha humildad, ciencia, tecnología y ética. De manera que esto creo que es un concepto muy importante que debemos tomar en cuenta. También vamos a tener en cuenta que la bioética no se podía quedar en ese sentido y ya existiendo los principios bioéticos que el reporte Belmont había establecido, entonces había que afinarlos. Y dos autores bioeticistas de la primera generación, ambos norteamericanos, Tom Bishop y Charles Childress, establecen en un libro que se llama Los principios de la ética biomédica ética, en donde la define como los elementos centrales, crea los principios y los traducen de una manera más sencilla para poder entenderlos y establece los conceptos que hoy día conocemos, que son el principialismo, que es la base de los principios bioéticos aplicados a la ética, como una ética aplicada, y que permiten entonces utilizar estos conceptos para tomar las decisiones que hoy día conocemos como éticas. De manera que el paciente, que es la persona que desarrolla sus libertades para considerar las actividades, la beneficencia y la no maleficencia que tenemos como obligación las personas que trabajamos en el área sanitaria,
y la sociedad con el concepto de justicia. Todas ellas, indudablemente, van a configurar el concepto de la aplicación del principialismo en esta relación sanitaria, en el acto médico, en las relaciones médico-paciente, en las relaciones industria farmacéutica, salud pública, individuos y sociedades. De manera que hoy en día creo que la bioética sí está ocupando un espacio que era necesario que debería adoptar. Obviamente esto no ha aparecido solo, ha demorado cerca de 20 años de evolución básica. Se han generado en Washington y en Nueva York sendos centros para el desarrollo de la bioética. Casi todas las universidades norteamericanas han aportado con algún concepto y prácticamente no hay ningún centro asistencial en Estados Unidos que no aplique la bioética hoy en día. Y poco a poco en el resto del mundo se han comenzado, tanto en Europa como en América y luego en el sudeste asiático y en Asia misma, los conceptos de bioética se siguen desarrollando. Pero probablemente Andrés Gallagher es un profesor de obstetricia y ha sido uno de los grandes impulsores de este instituto que creó la familia Kennedy. Como ustedes saben, los Kennedy, que incluyen al presidente que fue victimado en Dallas, crearon un instituto. Y lo crearon porque eran precisamente un grupo católico que tenía las intenciones de tener una herramienta para manejar los problemas que generaban, por ejemplo, los anticonceptivos. Los anticonceptivos que en la mitad de los años 50 aparecen y comienzan a ser aplicados, pues abren una tremenda puerta y un tremendo caos en su aplicación, porque considerada como hasta una situación peligrosa y una situación que iba a modificar totalmente el pensamiento ético y moral de las sociedades de sus tiempos. De manera que en este instituto se desarrolla hasta nuestros días elementos muy importantes. Y probablemente en la contraparte, en Nueva York, un grupo de investigadores, entre los cuales Daniel Callahan es uno de los más importantes, generan este gran centro que se llama el Hastings Center, que es un centro donde se ha desarrollado numerosas actividades de ética apoyadas por el gobierno americano y por sponsors particulares. Le permitió ganar rápidamente un espacio y prácticamente ellos han definido numerosas actividades vinculadas con el tema que nos ocupa. Y para terminar nada más, es tan importante que quizás el Perú, como países como Guatemala, estamos muy vulnerables a lo que pudiera ser el avance tecnológico. En muchas oportunidades se puede considerar la importancia que tiene, por ejemplo, entre otros, el famoso caso Guatemala. El caso Guatemala es un caso especial que se desarrolla en la República de Guatemala. Por alguna razón, el gobierno norteamericano, que había trabajado en el caso Tuskegee, había hecho un ensayo clínico sobre el tratamiento, el experimento sobre el tratamiento de la sífilis, sobre todo, y en general de las enfermedades venéreas, para su desarrollo. Y fue precisamente un médico norteamericano que se llamó John Cutler que propició este estudio. Lo vamos a ver con mucho detenimiento en la parte de investigación. Sin embargo, les antecedo que este fue un estudio que se aplicó en población vulnerable, de personas de muy baja conocimiento, un país sojuzgado a los grandes intereses de países como Estados Unidos fundamentalmente. De manera que aquí sí hubo una transgresión ética muy importante, que tenía los vicios de ser científica y de ser pacífica. Sin embargo, mostró una enorme agresividad respecto a los resultados. De manera que esto lo vamos a ver con mucha claridad al final del curso, cuando veamos los aspectos científicos de la ética. Otra área importantísima es saber considerar la diferencia entre esta bioética que estamos tratando de implementar y que viene desarrollando hace unos 30 años en el Perú, con lo que es la bioética europea, o sea, la ética, llamémosla ética clásica. Y como pueden ver ustedes, la bioética es un término que ha aparecido recién hace no más de 40 años, precisamente en los años 70. En cambio, la bioética europea, la ética médica clásica, tradicional, tiene
lo que tiene la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente, desde los tiempos probablemente de los griegos. La ética americana no tiene tradición, está creada y generada en base a principios que han sido establecidos como imperativos y nada más. En cambio, la ética médica nuestra tradicional es sumamente rica, tiene una tradición enorme que trasunta los espacios en los cuales nos desenvolvemos. La bioética americana está basada fundamentalmente en el concepto de justicia, y eso significa deber y derecho. En cambio, la bioética europea más está basada en el concepto del vicio y la virtud, de la bondad de los actos. Por ello es que ellos reclaman la importancia que tiene, entre otros, el hecho de que la medicina es una profesión de vocación. Por ello es que es una profesión de servicio. De manera que, en cambio, en la medicina americana, basada en la justicia, en el deber de derecho, depende de las consecuencias, de los resultados. Y esto es muy importante, porque miren ustedes que van a entrar ya a etapas más avanzadas de su carrera, van a encontrar que van a tener que tomar algunas medidas para desarrollar sus actividades. Y por último, entre otros aportes, tenemos que la bioética americana ha generado espacios muy particulares, como son, por ejemplo, la deliberación como importante para tomar decisiones, el desarrollo de los comités de ética para analizar dilemas éticos o investigaciones, y un tema que hoy en día está en boga y que creo que se está aplicando y que todavía no ha alcanzado a la meta que se trataba, que es el consentimiento informado, que es la expresión más clara del derecho de los pacientes a conocer su enfermedad y a tomar decisiones pertinentes. En cambio, la bioética europea, en ese sentido, más confía en la bondad del médico, confía más en la certeza y la capacidad del médico para tomar sus acciones. De manera que con esos conceptos probablemente estemos acatando lo que nosotros consideramos y se consideran básicos para el desarrollo de la bioética. De manera que en ese sentido, queridos alumnos, vamos a terminar esta primera parte. Esperamos que en los seminarios podamos ampliar estos conceptos. Ustedes tienen algunos documentos que les voy a hacer llegar para que puedan ustedes repasar todos estos conceptos y tenerlos muy claros y poderlos aplicar a lo largo de nuestro curso. Muchas gracias por esto. Buenas noches.